En este punto aparece una pregunta inevitable: ¿qué diablos estaba pasando con Esparta? Desde el punto de vista de la cultura popular, del cine, todos compartimos esa imagen de los espartanos como los grandes guerreros y además con la batalla de las Termópilas como los grandes defensores de Grecia. Pero la lectura de los textos originales que acabamos de hacer muestra que esto no fue exactamente así y por momentos se nos antojan mucho más valientes y mucho más implicados los atenienses o cualquier otro participante en la guerra contra los persas. ¿Dónde estaba Esparta y qué ocurría con los espartanos que, usando todo tipo de excusas, parecían estar más fuera que dentro de la guerra? La respuesta a este extraño comportamiento evasivo de los espartanos se resume en una sola palabra: esclavitud. Como veremos en detalle en las siguientes sesiones, Atenas fue una sociedad eminentemente esclavista que extrajo gran parte de su prosperidad durante el periodo clásico del trabajo de las personas que detentaban esta condición. De hecho, la esclavitud existía en gran parte del mundo antiguo de la Hélade, pero por comparación a las demás polis, el caso de Esparta era especialmente relevante porque su dependencia de los esclavos era casi absoluta. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la guerra contra los persas? Para entenderlo mejor, vayamos un momento a los orígenes. Como hemos visto en nuestros cursos anteriores dedicados al nacimiento del mundo griego, parte de sus raíces se remontan a un conjunto de invasiones o desplazamientos de población que se produjeron en torno al año 1200 a.C. de nuestra era. Los pueblos que invadieron la región del Lacedemón, la tierra de los espartanos, es decir, el norte de Grecia y la península del Peloponeso, fueron los dorios. Estos invasores se transformarían en los antepasados de los espartanos, que siendo más precisos en realidad debíamos llamar lacedemonios. Esparta era solo la capital de una enorme región, de ahí que usando el término espartano no nos estamos expresando correctamente. De hecho, en los textos clásicos, Heródoto, Tucídides y los demás historiadores, siempre que hablan de ellos, hablan de lacedemonios y ellos mismos también se referían a sí mismos como lacedemonios. De ahí que veamos también la letra lambda en los famosos escudos de sus guerreros. Cuando las invasiones dorias penetraron en la península del Peloponeso, como es evidente, la tierra que invadieron no era tierra baldía, sino que estaba previamente habitada por la población autóctona que inmediatamente fue sometida a esclavitud. Los pueblos originarios de la llanura de Laconia fueron por tanto los primeros esclavos de los lacedemonios, esclavos que serían conocidos en los textos clásicos como los ilotas. Durante la Edad Arcaica, especialmente durante el siglo VI antes de nuestra era, Lacedemón experimentó un enorme crecimiento demográfico que hizo que el territorio que habían invadido originalmente ya no fuera suficiente para satisfacer sus necesidades. Este hecho les empujó a invadir la región inmediatamente colindante a su tierra, Mesenia. La toma y sumisión de la tierra de los mesenios por parte de los espartanos de los lacedemonios no fue para nada sencilla, sino extremadamente sanguinaria y cruel, ya que los mesenios, los pobladores autóctonos, se defendieron hasta el último aliento. Finalmente, los lacedemonios consiguieron hacerse con el control de la región y reducir a absolutamente todos sus habitantes a la condición de esclavos. Por ello, el grueso de los esclavos espartanos durante el siglo V, es decir, durante el periodo clásico que nosotros estamos estudiando, estuvo formado en su gran mayoría por estos ilotas, por estos esclavos mesenios que aparecen mencionados en infinitud de ocasiones en los textos clásicos. Si bien la sumisión de Mesenia proporcionó, por tanto, enormes beneficios para los lacedemonios, su estabilidad económica, en cambio, era extremadamente frágil porque dependía directa y prácticamente de forma exclusiva de la mano de obra esclava, que era la encargada de conseguir los alimentos, de cultivar la tierra, la encargada de explotar las minas, de construir las edificaciones, etc.
Pero ¿por qué dependían tanto los espartanos de los esclavos? Porque, al igual que ocurría en toda la Grecia antigua, ningún ciudadano, ningún aristócrata, ningún hombre dotado de pleno derecho podía dedicarse al trabajo físico. Los ciudadanos de Esparta, conocidos como los homoioi, término que significa literalmente los iguales, que eran los varones mayores de edad, detentaban todos los honores, todos los derechos, todos los privilegios de ciudadanía, así como el poder político y militar de Esparta. Pero su rango les obligaba a dedicarse exclusivamente a actividades que eran entonces consideradas nobles y que en ningún caso podían implicar el trabajo físico. El número de estos ciudadanos de pleno derecho, de los homoioi, sin embargo, no superó en ningún momento de la historia de los lacedemonios el de 8.000 personas, un número que además descendía constantemente por dos causas principales. En primer lugar, por la guerra. En la sociedad espartana, igual que ocurría también en Atenas, los esclavos no podían ir a la guerra, no podían luchar. Solo podían luchar los verdaderos ciudadanos porque el acto de defender, de dar la vida por su polis, era considerado como el mayor privilegio posible para un ser humano. La muerte en combate para los griegos era la forma de muerte más digna y morir de viejo, en cambio, era una verdadera vergüenza en aquella época. Por tanto, en primer lugar, el número de espartanos homoioi era bajo y estaba en constante declive por las constantes bajas que sufrían en el servicio militar. Pero, en segundo lugar, la muerte les llegaba a los espartanos también por medio de una práctica todavía más terrible, la eugenesia. No todo hijo de un ciudadano espartano tenía derecho a ser ciudadano, es más, no todo hijo de un ciudadano espartano tenía siquiera derecho a la vida. Para poder vivir y formar parte de la sociedad de los lacedemonios, todo recién nacido tenía que pasar por un examen que, de no ser superado, llevaba a que fuera literalmente desechado. Vamos a ver cómo nos relata Plutarco esta terrible costumbre de los espartanos. Nos dice Plutarco en su célebre obra Las vidas paralelas: nacido un hijo, no era dueño el padre de criarle, sino que tomándole en brazos le llevaba a un sitio llamado Lesque, un lugar de reunión donde solían reunirse los ancianos para tomar decisiones, algo así como el ágora de los griegos, donde sentados los más ancianos de la tribu reconocían al niño y, si era bien formado y robusto, disponían que se le criase repartiéndole una de las 9.000 suertes, uno de los 9.000 puestos entre los ciudadanos de Esparta. Mas si le hallaban esmirriado y monstruoso, mandaban llevarle a las llamadas apótetas, palabra que literalmente en griego significa al lugar de abandono, un lugar barrancoso en el Taigeto, la montaña sagrada de los espartanos, a tirarle cuesta abajo por la montaña. En base al principio de que ni para uno mismo ni para la propia ciudad vale la pena que viva lo que desde el preciso instante de su nacimiento no está bien dotado de salud y de fuerza. Por tanto, las mujeres no lavaban con agua a los niños al nacer, sino con vino, haciendo así la prueba de su fuerza, pues se dice que los cuerpos epilépticos y enfermizos sufren convulsiones al contacto con el vino puro, mientras que los sanos fortalecen sus miembros con él. Había también en las nodrizas espartanas, un cuidado y un arte particular, de manera que criaban a los niños sin fajas, sin pañales, procurando hacerlos esbeltos en sus miembros y en su figura, fáciles y no melindrosos para ser alimentados, imperturbables ante las tinieblas, que no tuvieran miedo a la oscuridad, sin miedo en la soledad y no incómodos ni fastidiosos con sus lloros. Esta es la terrible educación que recibían los niños espartanos nada más nacer. Por tanto, solo los más fuertes y aquellos que pasaban el examen de los ancianos podían crecer y convertirse más tarde en los terribles guerreros que nosotros conocemos. Por tanto, frente a los 8.000 ciudadanos, frente a los 8.000 homoioi lacedemonios, los esclavos ilotas, en cambio, llegaron a superar el número de 100.000, y esto hizo que la balanza de poder fuese inmensamente frágil. Además, la traumática forma en la que fueron sometidos y el maltrato de sus amos hizo que las revueltas de los ilotas mesenios fuesen constantes.
De hecho, esta es la verdadera razón y no otra por la que los espartanos eran tan buenos guerreros y por la que se entrenaban constantemente, por la que estaban siempre haciendo ejercicios militares, porque cada poco tiempo tenían que reprimir por la violencia y sofocar como pudieran las revueltas de sus esclavos hilotas. Esparta, como dice el propio Plutarco, parecía siempre un campamento en armas porque los hilotas odiaban tan profundamente a sus amos que los miraban como si se los quisiesen comer. Como es evidente, esta situación hacía muy difícil a los espartanos abandonar de cualquier forma y en cualquier momento su territorio. Si desplazaban demasiadas tropas contra los persas, dejarían desprotegida a Lacedemón frente a sus propios hilotas. Por ello, la mayoría de las peticiones de ayuda de los griegos fueron desatendidas. Un peligro mucho más grande que los propios persas anidaba en el propio hogar de los espartanos. Esta tensión entre esclavos y amos duró durante todo el periodo antiguo. Por ello, y para contener el número de los esclavos hilotas, los lacedemonios llevaron a cabo dos terribles estrategias. La primera de ellas fue la de paulatinamente ir permitiendo la incorporación de los hilotas en el ejército espartano. Primero, solamente como ayudantes que les ayudaban a transportar los víveres, a llevar el armamento, y poco después como guerreros de pleno derecho. ¿Qué es lo que conseguían de esta forma? Pues evidentemente conseguían sacar la tierra a los esclavos cada vez que se iban de campaña, sacaban a los más fuertes y a los más preparados y de esta forma los podían tener controlados y evitaban que se iniciaran las revueltas cuando ellos estaban fuera, cuando el ejército, el grueso del ejército espartano estaba fuera. La segunda estrategia, en cambio, para mantener el control poblacional sobre sus propios esclavos fue todavía más terrible y es conocida como la cripteia, una de las costumbres más salvajes de la antigüedad. Dado que quitarle la vida a un inocente, fuera este inocente un ciudadano o un esclavo, era un terrible tabú religioso, un gran pecado para la espiritualidad de los lacedemonios, no importaba cuál era tu rango, matar por matar era algo que enfurecía terriblemente a sus dioses, que acababan castigando a la propia ciudad. Por tanto, dado que era un gran pecado el asesinato de inocentes, al inicio de cada año, cuando tenía lugar la ceremonia en la que eran elegidos, en la que eran nombrados los magistrados que tomaban el control de las instituciones de los cargos políticos espartanos, se dedicaba al mismo tiempo solemnemente la guerra contra los hilotas. De este modo ya no sería un pecado matarlos, sino un acto de defensa contra el enemigo. Una vez declarados como enemigos de Esparta, los hilotas se convertían en las presas de los jóvenes ciudadanos espartanos que estaban en su periodo de entrenamiento como guerreros. Cuando llegaban aproximadamente a la edad de 12 años, los niños espartanos iniciaban el periodo más duro de su formación. Se les rapaba la cabeza y solo se les permitía vestirse con una única prenda, una especie de capa de lana que picaba un montón. Se les prohibía entrar y comer en la ciudad, lo que les obligaba a robar, siempre sin ser pillados, porque si les pillaban les metían una verdadera paliza, no tanto por el hecho de robar, sino por haber permitido que se les viera. Y además estaban obligados a dormir en el suelo sobre una cama que ellos mismos tenían que hacer con palos y con cañas, sin usar para su elaboración ningún tipo de herramienta de corte. Como no podían quedarse en la ciudad, estos jóvenes solían marcharse a las zonas rurales, que era exactamente donde vivían los esclavos hilotas, cultivando la tierra y produciendo la comida que necesitaba Esparta. En estas regiones tenía lugar la cripteia, término que significa literalmente ocultarse, y que consistía en que durante la noche los jóvenes espartanos en entrenamiento se dedicaban a acechar y a matar esclavos. Fijaros cómo nos cuenta Plutarco en qué consistía esta cruel tradición. Nos dice: la cripteia era de esta forma. Los magistrados, cada cierto tiempo, enviaban a los jóvenes que les parecían tener más juicio, los cuales llevaban solo su espada, el alimento absolutamente necesario y nada más. Estos, esparcidos de día por lugares escondidos, se ocultaban y guardaban reposo. Pero a la noche salían a los caminos y a los que cogían de los hilotas les daban muerte.
y muchas veces, yéndose por los campos, acababan con los más robustos y los más poderosos de ellos, con los esclavos más fuertes, para impedir posibles rebeliones. Refiere Tucídides que, habiendo sido coronados como libres los ilotas que los propios espartanos habían señalado como sobresalientes en valor, recorrieron así los templos de los dioses. Se habla aquí de un conjunto de esclavos que fueron liberados por haber combatido junto al ejército espartano de forma valiente, así que como premio a su valor se les liberó. Sin embargo, de allí a poco todos ellos desaparecieron de repente, siendo más de 2000 en número, sin que ni entonces ni después haya podido nadie dar razón de cómo se les dio muerte. Los liberaron y por la noche los mataron. Aristóteles es también quien principalmente escribe que los éforos, los magistrados espartanos, lo primero que hacían al entrar en su cargo era declarar la guerra a los ilotas para que no fuera cosa abominable matarlos. Por otras cosas odiosas y duras se dice que les hacían pasar, tanto que, obligándolos a beber inmoderadamente, los llevaban por los banquetes públicos para que vieran los jóvenes lo que es la embriaguez, y los obligaban a entonar canciones y a bailar danzas indecentes y ridículas. Usaban a los esclavos para humillarlos y así dar lecciones a sus hijos. Parece, por tanto, que los que dijeron que en Esparta los libres eran completamente libres y los esclavos, esclavos hasta lo sumo, comprendieron muy bien lo que en este punto diferenciaba a Esparta de otros pueblos. ¿En qué se distinguían entonces los ilotas de sus amos, de los espartanos, y cómo era su vida cotidiana? Fijaros, el nivel de crueldad de los espartanos nos permite entender claramente por qué sus esclavos directamente se los querían comer. Con el fin de facilitar tanto el control como la sumisión de sus esclavos, los lacedemonios obligaban a los ilotas a adoptar un aspecto muy característico, muy determinado, que permitía reconocerlos inmediatamente y distinguirlos claramente de sus señores. Obligatoriamente los ilotas debían llevar la cabeza completamente rapada, completamente afeitada, como hemos visto, por ejemplo, en nuestro curso dedicado a la historia del arte griego. El pelo largo, las melenas cuidadas y las trenzas eran algo propio de la realeza desde tiempos micénicos, de la nobleza, mientras que la cabeza rapada era un rasgo característico de los siervos y de los esclavos. Por otro lado, los ilotas no podían usar tejidos, no podían vestirse con tejidos, sino obligatoriamente tenían que llevar encima una prenda de cuero y además un característico gorro fabricado con piel de perro. Vestirse de otra manera o dejarse el pelo largo conllevaba inmediatamente para ellos la pena de muerte. Evidentemente esta situación, como os he dicho al comienzo, no era algo aceptado con sumisión por los mesenios, sino que las rebeliones eran constantes. La más importante, la más grave de ellas, se produjo en pleno siglo clásico, en el 464 a.C., cuando un terrible terremoto asoló Esparta. De hecho, se creyó que este terremoto fue un castigo por parte de Poseidón, que castigaba a los espartanos por haber matado a esos 2000 guerreros ilotas que los habían ayudado como soldados en la guerra, ¿no? Una especie de maldición. Ya os he dicho que matar inocentes era un gran pecado para Esparta. Bien, pues en el año 464 un enorme terremoto prácticamente destruyó toda la ciudad de Esparta. Según los datos que nos ha llegado de los textos antiguos, murieron en torno a 20.000 personas y solamente quedaron en pie 5 casas. Pues mientras los espartanos, los ciudadanos, intentaban recoger sus cosas y recuperarse, ponerse en pie, el rey de Esparta en ese momento declaró inmediatamente el estado de guerra. ¿Por qué? Porque mientras la ciudad estaba hecha a pedazos y los espartanos salían de entre las ruinas humeantes, los esclavos ilotas se estaban acercando, venían todos desde el campo para matar a sus amos. La orden del rey hizo que los guerreros enseguida se pusieran en guardia y los ilotas, en cuanto llegaron, desistieron y vieron que ese no era su momento.
Siendo esta, por tanto, la amigable relación entre los lacedemonios y sus esclavos, es fácil comprender ahora por qué Esparta se pensaba muy mucho el momento de ir a la guerra y el momento de desplazar sus tropas. La desproporcionada cantidad de hilotas que sostenían su sociedad no se daba en ninguna otra polis, como era el caso de Atenas, que en absoluto tuvo este problema. Así que, sorprendentemente, frente a esa imagen de guerreros defensores que luchaban contra el enemigo y que entrenaban constantemente para no ser derrotados, nuestros espartanos en realidad se machacaban en el gimnasio para poder seguir manteniendo la cruel sociedad esclavista a la que habían ligado demasiado peligrosamente su destino. No es que les gustara el fitness, por tanto, más que a los atenienses, sino que la habían fastidiado un poco con eso de las clases sociales. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias. Thank you.